Me da mucho gusto recibir en el estudio al excelentísimo señor embajador de Colombia, Juan Hurtado Cano. Gracias, señor embajador, por estar con nosotros acá en las cabinas de RCN y la Red Televisión. Señor embajador, todas las personas que nos están escuchando a través de la 106.1 o que nos ven en las cámaras han tenido acceso a la información en los medios de comunicación donde se habla de los disturbios de Colombia, quema de buses, violencia, infiltrados, etcétera. Quiero que por favor nos ponga en contexto y nos diga cómo se originan las protestas, por qué el pueblo colombiano decide salir a las calles, cuál fue la chispa que encendió esa polvoreda. Bueno, primero que todo quiero darte las gracias, mi querido amigo Richard Sao, por la invitación a Conexión GT. Este es un medio muy importante en esta tierra querida de Guatemala, que tanto queremos los colombianos, como usted bien lo sabe. Agradecerle pues por su invitación. Bueno, primero, digámoslo así, uno de los detonantes para que se presentaran estos problemas en Colombia fue un proyecto que presentó el gobierno al Congreso, que ni siquiera se alcanzó a discutir en el primer debate, nunca llegó a discutirse. No llegó a ser... Nunca llegó, no, ese proyecto, mi querido amigo... Salieron las protestas por un proyecto. Sí, por un proyecto, era el proyecto de reforma tributaria, porque había que buscar recursos para paliar los problemas que hemos vivido en Colombia con la pandemia. Tú sabes que Colombia es un país que venía recuperando su economía de una manera muy sólida. Y como creció la economía en Colombia cuando gobernó el presidente Álvaro Uribe, al 7%. Entonces, el gobierno, que atendió muy puntualmente los problemas de la pandemia, que le apoyó de una manera puntual en todos los sitios de la patria, el tema de la prevención y de los contagiados con la pandemia, pues obviamente los recursos del Estado se volvieron pues muy limitados para atender los futuros episodios que se devenían con este tema. Y resulta que sin iniciarse el trámite en el Congreso, pues vino el paro, que como usted sabe perfectamente, los paros están consagrados por la Constitución Nacional de Colombia como legítimos del derecho de la gente a salir, a protestar y a reclamar y a hacer solicitudes al gobierno. Pero lo que no está en la Constitución es que una marcha o un paro se convierta en actuaciones de infiltrados vándalos, como ha sucedido en Colombia, que los vándalos se meten en esas manifestaciones y viene la piedra, el saqueo y la quema y el desorden. El ejército y la policía tienen unas normas muy claras para manejar este tipo de manifestaciones. Cuéntenos, señor embajador, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque para frenar esto? El gobierno del presidente Duque, pues obviamente, ha llamado a un diálogo nacional, a una conversación en la Casa de Nariño, y ha invitado a todos los integrantes del llamado Comité de Paro, y ha llamado a las agremiaciones, a todos los gremios empresariales, sindicales, a los estudiantes, ha llamado a todos los sectores de la sociedad colombiana para escucharlos, como siempre lo ha venido haciendo él en los distintos talleres Construyendo País, que semanalmente realiza en todos los rincones de la patria. Los he escuchado de una manera muy respetuosa, y han sido conversaciones que la prensa misma las ha destacado, esperando recibir de todos ellos unas ideas y unas sugerencias para buscarle una salida a este tema, a estos problemas que se han venido suscitando. Quiero decirte una cosa: lo que pasa, como sucede en cualquier sociedad, y mira lo que pasó en Chile, y en fin, lo que pasa es que cuando salen los movimientos a protestar o a reclamar, son infiltrados. Pero el gobierno colombiano fundamentalmente se tiene que reconocer a nivel de la comunidad internacional, que le ha dado todas las garantías y todas las posibilidades a la gente de la libre movilización y la protesta, que se ha degenerado, ya lo conocemos en todas partes. Y es cuando tiene que intervenir la fuerza pública
la mejor capacitada en el mundo en derecho internacional humanitario y en la defensa de los derechos humanos. La policía colombiana. Pero a pesar de eso vimos nosotros reacciones de la policía. ¿Fueron provocadas por infiltrados? ¿Y cómo determinan ustedes que fueron infiltrados? Se están investigando, se han hecho investigaciones muy puntuales de las infiltraciones que se han tenido allá en Colombia. Yo tengo que decirle a usted de una manera muy puntual qué organizaciones se han infiltrado en los paros en Colombia. El movimiento JM19, Grupo Luis Oteros y Fuentes. Quiero relatar para que lo sepa. Un movimiento bolivariano de disidencias de las FARC, del Gentil Duarte, los escudos azules, escudos negros, células urbanas del ELN 8 y 9 de junio y las camilistas del ELN. Esas organizaciones han infiltrado las marchas, que la inmensa mayoría de las marchas son pacíficas, han querido ser pacíficas, pero desgraciadamente infiltradas, que es lo que ha generado toda esta cantidad de daños en Colombia. Han parado las rutas de los camiones y de las tractomulas que llevan los alimentos y las medicinas para atender la pandemia. Eso es lo grave que hemos tenido que vivir los colombianos. Pero ese manejo lo ha dado la fuerza pública de una manera sumamente responsable. Obviamente, se están investigando las denuncias que se han presentado sobre actuaciones irregulares de algunos miembros de la fuerza pública. Se están investigando y se sancionarán además, porque la ley la tienen que cumplir todos los colombianos. Ahora, hay un actor que usted me deja fuera. Usted me habla del movimiento bolivariano. ¿Eso, movimiento bolivariano de qué? Ese es un movimiento que, pues, unas milicias que existen en Colombia. Ahora, movimiento bolivariano de disidencias de las FARC. O sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llegan a un acuerdo político en el gobierno de Santos, se desmovilizan, pero hay muchos disidentes, personas que se dedicaban exclusivamente a la extorsión y al narcotráfico, que se convierten en disidentes. Y aquí viene mi pregunta. Claro. Usted, dentro de todos esos actores, no mencionó al narco. El narcotráfico. Ya voy para allá. A ver, cuéntame. Ya voy para allá. Mire, exactamente, y muy importante su claridad. Mire, uno de los detonantes de todos estos problemas que tenemos en Colombia es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, desgraciadamente, en Colombia volvieron a crecer en el proceso en que se estaba negociando la paz en Colombia, en La Habana, todos los cultivos ilícitos en Colombia. Y esos negociadores, algunos de ellos, que son conocidos, pues yo los voy a mencionar, el señor Iván Márquez y el señor Santrich, fueron de los negociadores en La Habana, y están ahora en Venezuela, montando un movimiento que lo llaman ahora la narcotalia, las nuevas FARC. Ellos obviamente están por fuera de ese acuerdo de paz que el gobierno del presidente Duque lo ha cumplido cabalmente desde que inició su mandato el 7 de agosto del 2018. Entonces, desgraciadamente, fuerzas del narcotráfico están involucradas dentro de estos movimientos aquí mencionados, y son los que están generando todo este tipo de problemas y dificultades en Colombia. ¿Y cuál es en la zona ¿Y cuál es su objetivo? Pues crear desorden y caos en Colombia. Esa es la realidad. Uno no puede tapar el sol con las manos. Y yo digo las cosas con una claridad meridiana porque viví en la patria, estuve de cerca con las grandes tragedias del narcotráfico y que padecíamos en Colombia y que padecemos en Colombia, y las acciones violentas de los grupos alzados en armas. Por eso lo digo, porque conozco la situación política de Colombia desde hace muchos años, en mi decente ejercicio de la actividad política, porque yo fui miembro del Congreso de Colombia. O sea, que esos grupos, al margen de la ley, se han involucrado dentro de las marchas y toda la cosa para crear desórdenes. Y le digo claramente otra cosa: la zona
más afectada hoy por estos desórdenes y violencia en Colombia es la zona del Valle del Cauca, o sea, del sur del valle, fundamentalmente donde está Cali, Jamundí, donde se han visto problemas, y el norte del Cauca. En el norte del Cauca es una de las zonas del país donde más crecieron los cultivos ilícitos. De allá sale la coca por Venezuela, porque esa es la realidad. Y como allá están los amigos los amigos allá, pues, de quienes están en el poder, así es, porque han sido, las fotografías lo dicen todo, las fotografías lo dicen todos. Entonces, como están allá sale la droga para el mundo. Esa es una tragedia que nosotros vivimos, que la mayor, que es la plaga del narcotráfico. Y siempre se habló, desde hace muchos años, que el mayor cártel del mundo de la droga eran las FARC. Así lo estoy diciendo. Y el cartel de los soles. Bueno, ese es otro tema que ustedes también como periodistas lo saben. Fíjense que me llama la atención es que han empezado a circular videos, y uno muy puntual, donde las fuerzas de seguridad de Colombia detienen a una persona con uniforme de policía, y luego, al ser consignado, determinan que es venezolano. Entonces, ¿cree usted que de alguna manera el gobierno que preside el señor Maduro está tomando algún tipo de represalias y colaborando o haciéndose la vista gorda por algunas actitudes que haya tomado en el pasado el presidente Uribe o actualmente el presidente Duque? Yo no quisiera meterme en esos temas de la política exterior colombiana, pero eso no es un secreto. No es un secreto que hay dirigentes en ese país que han estado auspiciando los problemas internos en Colombia. Y eso lo escuchan ustedes por los medios y las redes sociales. Eso está perfectamente claro. Y allá están disidentes de ese proceso de negociación, como se los menciona ahora. Esos son los dos principales. Le voy a contar este detalle. Cuando fui a acompañar al presidente Alejandro Giammattei a Bogotá el 27 de agosto estaba electo presidente, ese día se demoró la entrevista porque el presidente Duque tuvo que atender los problemas de ese grupo, de esos tipos, de esos individuos que se lanzaron otra vez a la clandestinidad. Esa es la palabra. Que ya eran senadores, ¿no? Uno de ellos, Santrich, era... Sí, claro, y Santrich no de posesión, no se había posesión. Después lo dejaron posesionar. A él lo dejaron posesionar. ¿Por qué? Porque pues no lo dejaron posesionar, y el señor es uno de los disidentes. Y hoy ya la Corte Suprema dijo que sí se podía capturar el señor. ¿Por qué? Pues porque está al margen de la ley y toda la cosa, y se salió de los acuerdos y está en Venezuela. Eso no es un secreto. ¿Y cuál es la situación de los venezolanos en Colombia? Porque hay un éxodo de venezolanos, y muchos bien preparados, pero otros en franca necesidad. Cuéntenos. Vea, mi querido amigo, usted ha hecho la pregunta más importante, todas han sido importantes, pero esta es una cosa puntual que les voy a decir lo siguiente. Yo soy, como colombiano, y tengo que hablar aquí también como ciudadano, pero fundamentalmente como representante de nuestra querida patria Colombia y Guatemala. Los venezolanos que están en Colombia, el hecho de estar los venezolanos en Colombia obligó al presidente Iván Duque, en un acto inmensamente grande y de patriotismo y de hermandad con el pueblo venezolano. Usted sabe lo que significa regularizar 1.800.000 venezolanos, que es lo que está establecido que están en Colombia, para poder dar acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Los venezolanos son nuestros hermanos. Yo tengo un sobrino venezolano que nació en Venezuela. Los venezolanos los tenemos que atender en Colombia de una manera humanitaria. Pues hay que hacer eso, porque hace muchos años viajaron a Colombia a Venezuela millones de colombianos. ¿A qué? A trabajar en Venezuela, cuando el país era otro. Estoy hablando de antes 70, 80. En el 70, en el 80, en el 90 fundamentalmente. Había mucha prosperidad en Colombia. Claro, había mucha prosperidad en Venezuela. Faltaba mano de obra, entonces nuestros compatriotas fueron a trabajar. Mi hermana se graduó de la universidad
y se fue a vivir con su esposo a Venezuela. Ya nació un hijo de ella, el mayor, por ejemplo, para contarle eso. Entonces, hombre, nosotros tenemos que hacer eso. Yo soy el primer amigo de atender muy bien a los venezolanos. En mi pequeña finquita, allá tengo 2 venezolanos trabajando, sembrando café. Y los venezolanos nos ayudaron en Colombia a salvar la cosecha cafetera pasada. Y la antepasada también. Porque han estado vinculados a las labores agropecuarias. Los venezolanos. Ese es un deber que nosotros tenemos como ciudadanos colombianos y hermanos de los venezolanos. Entonces, hombre, que se infiltren dentro de los hermanos venezolanos vándalos que se ha dicho que son pagados, porque han existido por ahí videos donde estaban recibiendo comida y dinero vándalos que estaban involucrados dentro de las marchas. Esa es la realidad. De policías, eso es lo que es el tema. Y entonces, hacer un camuflado imitando exactamente los uniformes de nuestra policía, eso es muy fácil. Eso, pues, entonces, eso es la verdad, esa es la realidad y nada más que la verdad. Pero el tema del derecho internacional humanitario y los derechos humanos en Colombia, el gobierno del presidente Duque, todos los gobiernos de Colombia los han respetado de una manera integral y la fuerza pública está preparada en esos aspectos. Y además, vuelvo y repito, miembro de la fuerza pública que viole la ley y la Constitución cuando están garantizados los derechos a la protesta de los ciudadanos, pues será sancionado. Y así será, de tal manera que es la ley, el cumplimiento de la ley, el que exige que se controlen, que el Estado tenga que salir a controlar manifestaciones violentas. Y la violencia no se quema el Transmilenio, queman el Transmilenio en Bogotá, los sistemas integrados de transportes, queman bancos, queman supermercados, asaltan supermercados, porque eso es lo que hemos visto en Colombia dolorosamente y que las redes sociales las han difundido. Eso no lo estoy diciendo yo, pero esa es la realidad. La fuerza actúa cuando la obligan a actuar. Ahora, ya tenemos todo este escenario de actores, que algunos infiltrados, otros en una protesta legítima, pero vimos recientemente una publicación de Diario de la Hora que ya se está llamando a un diálogo y que se está llegando a un nivel de comunicación entre las partes dirigentes. Ahora, ¿cree usted que con ese diálogo va a ser suficiente o que estas fuerzas que están, como dicen en Guatemala, comiendo del desorden, puedan continuar con las propuestas? Bueno, tenemos la esperanza los colombianos que estos diálogos que se están adelantando por parte del gobierno con todos los integrantes del Comité del Paro y en fin y con todas las organizaciones civiles del país, los estudiantes, los gremios y todas las entidades, va a tener un feliz desenlace en estos días que vienen, porque no se ha dejado de dialogar, no se ha dejado de escuchar a todos los distintos sectores de la sociedad colombiana para buscarle una salida adecuada y tranquila y pacífica a este problema. Eso es lo que tanto anhelamos. Esta tragedia la hemos vivido los colombianos con mucho dolor, porque no hay nada que cause más dolor que ver que no les llega los alimentos a nuestros compatriotas, no les llegan las medicinas, no les llegan las vacunas. ¿Por qué? Porque está bloqueadas las vías. De tal manera que nosotros tenemos fe que este problema se va a resolver de una manera concertada con el gobierno en la Casa de Nariño, donde está dialogando con todas las organizaciones. Bueno, señor embajador, en la última entrevista que tuvimos para la revista C4, usted nos comentó de la posibilidad de incrementar y mejorar las relaciones comerciales con Guatemala. Hoy, a un año y meses de la toma de posesión del presidente Alejandro Yamatei, ¿cómo ve usted esa balanza comercial? ¿Hemos mejorado? ¿Vamos para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Nos afectó mucho la pandemia? Cuénteme. La pandemia nos frenó un poco el tema, pero eso no lo paró ni lo detuvo, porque se siguió trabajando pues por las redes, por medios virtuales. Y quiero decirte una cosa, mi querido amigo Richard. El presidente Alejandro Yamatei le ha dado mucho énfasis
a que se siga fortaleciendo la posibilidad de abrir inversiones en Guatemala, lo mismo que Colombia, inversiones allá. Van inversiones a Colombia que ya se están definiendo de una manera muy, muy clara. Spectrum es un grupo que va a ir a invertir en Colombia de una manera muy, muy importante. Y aquí en Guatemala, pues tú sabes que tenemos 65 empresas muy importantes reconocidas aquí en Guatemala que todos los días siguen adelante. Quiero decirte una cosa, felizmente, logramos destrabar un tema que nos tenía muy angustiados, que era la aprobación de un adendo del Tratado de Libre Comercio que se firmó hace unos años en el Triángulo Norte, y ese ya empezó a regir a partir del 1 de mayo, que va a beneficiar fundamentalmente todo el sector textilero, mi querido amigo. Ese es un tema muy importante que nos tiene muy satisfechos, y solamente tengo que decir que gratitud permanente con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, con todos sus ministros con los que he estado dialogando permanentemente y comunicando estos temas, y el gobierno tiene toda la disposición de que se avance en todos los frentes donde podemos hacer inversiones y en doble vía. Eso sí tengo que decirlo. Hace poco, por ejemplo, mire, este tema que me parece muy importante y lo quiero decir aquí por los medios. Le entregué un documento que redactó una empresa colombiana importantísima que fabrica los medicamentos genéricos de la más altísima calidad y a más bajos costos para que puedan entrar fácilmente a Guatemala, porque pueden entrar a Guatemala, pero que puedan entrar sin tanta tramitomanía. Es decir, el gobierno, y creo que aquí se aprobó una ley recientemente, una ley precisamente para poder resolver esos problemas de la tramitomanía. Una queja que no solo tiene usted, también tiene el embajador de la India. Sí, claro. Y hablando de embajadores, quiero tocarle otro tema. Usted fue embajador en Israel durante 3 años. Y esa pregunta es obligada. ¿Cómo ve esa confrontación? ¿Le ve una salida negociada a todo esto o está complicada? Esa es la intención y la idea que permanentemente se ha esbozado, que ese es un conflicto que tienen que resolver las partes. Son las partes las que tienen que resolver ese conflicto. Uno que ha estado allá se da cuenta de lo difícil que es la situación, porque cuando un país sufre ataques con misiles, 2.400 misiles han lanzado desde la Franja de Gaza. Yo tengo que decir una cosa: un estado como Israel, que es el estado amigo de los guatemaltecos, porque el estado de Israel se creó con el apoyo fundamental de Guatemala para que ese estado empezara a funcionar en el 47, porque Naciones Unidas partió el territorio de la antigua Palestina. Eso tiene que resolverse por las vías de la negociación y del diálogo. Esa es la verdad. Pero esos misiles no ayudan. No, ¿eso qué va a ayudar? Entonces, a mí me parece que el gobierno del primer ministro Netanyahu pues está advirtiendo a los palestinos de Hamas, porque son muy distintos los integrantes de Hamas en la Franja de Gaza y distintos a los de Fatah en Cisjordania, en Judea y Samaria, donde está Ramallah, que es la que funge hoy como capital de Palestina. Esos son dos esquemas muy diferentes. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad de dialogar mucho con el embajador de Israel, Matania Cohen, y él te podrá contar detalladamente. Yo viví en Israel 3 años como embajador. Ese es un gran país. Es un país de gente trabajadora, investigadora y luchadora por el derecho a existir pacíficamente, que eso es lo que ha sido difícil que lo establezcan en esa constitución, en la constitución de la Franja de Gaza de Hamas. Ese es un tema complejo. Ahora, pregúnteselo al embajador Matania. ¿Cuál es la posición del gobierno de Colombia? No, el gobierno de Colombia, la posición histórica del gobierno colombiano frente al tema del conflicto entre palestinos y el pueblo judío es que ese es un conflicto que deben ellos resolver. Colombia nunca ha votado contra ninguno de los países, se ha abstenido de votar en Naciones Unidas respecto a ese problema. Eso ha sido una posición histórica de Colombia.
histórica de Colombia desde que se creó el Estado de Israel. Ese es un conflicto que tienen que resolver palestinos y judíos. Tienen derecho a existir, que eso se ha hablado permanentemente. De tal manera que esperamos que esto se baje de la tensión que hoy existe muy, muy dolorosamente en la Franja de Gaza, que es un territorio muy pequeño y supremamente habitado, y viven 2 millones de personas. Ese es un tema complicado, muy difícil, muy complejo. Yo, que fui embajador en Israel, sé lo que significa el esfuerzo que han hecho los israelíes por consolidar su Estado, pero con todas las fortalezas para defender su Estado y su soberanía. Nadie puede negar, nadie podrá negar que, desde el 47 a estas épocas han construido un Estado próspero, avanzado en todos los frentes de la tecnología, el primer país del mundo que terminó de vacunar a su pueblo. Eso es un hecho clarísimo. O sea, que hay que reconocerle eso al Estado de Israel. Yo fui a Ramallah, porque nosotros teníamos un consulado móvil allá. Teníamos consulado móvil. El cónsul en Tel Aviv iba a Ramallah a hacer las diligencias consulares de compatriotas que viven allá, de niños que nacían. Hay que hacerle la partida de nacimiento y en fin, o las cédulas y en fin. Yo tenía unos grandes amigos palestinos, colombianos, en Belén, en Ramallah. A Franja de Gaza nunca fui porque no se podía ir. Pero ese es un país que merece vivir pacíficamente, y los palestinos también. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por su presencia acá en Conexión GT. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero queremos agradecer puntualmente al señor embajador, a las personas de la embajada que hicieron posible esta entrevista, y desearles a todos los hermanos colombianos pues una pronta recuperación y una vida en paz y en armonía para todos. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Conexión GT.